Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos y noticias impactantes, porque hoy, amigos, el tema es bomba. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Y para que no se pierdan nada, suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, es completamente gratis y me ayuda un montón. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino que sacudió el mundo del espectáculo, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. ¿Recuerdan el 22 de septiembre de 2025? Ese día, las redes sociales, los medios de comunicación, todo explotó. El titular resonaba en cada pantalla, en cada periódico, en cada conversación. La impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Y claro, la pregunta del millón era, ¿quiénes son Ozge y Serkan? Bueno, para aquellos que no están tan metidos en el mundo de la farándula turca, déjenme que les cuente. Ozge en ese momento era una de las actrices más queridas y exitosas del momento. Con una carrera impecable protagonizando series de televisión que rompían récords de audiencia, y una imagen pública de persona carismática, amable y profesional, era el sueño de cualquier director y la envidia de muchas. Su nombre era sinónimo de éxito. Su rostro conocido en prácticamente todos los rincones del planeta, gracias a la popularidad de las telenovelas turcas, adornaba portadas de revistas, carteles publicitarios y por supuesto, las pantallas de televisión en horarios de máxima audiencia. Su sonrisa, su elegancia y su talento la habían convertido en un ícono. ¿Y Serkan? Serkan era, digamos, su príncipe azul, el novio perfecto, el galán de ensueño. También actor, aunque no tan conocido como Ozge, era un hombre guapo, con una sonrisa encantadora y, según lo que todos veíamos en público, perdidamente enamorado de Ozge. Su físico era un plus, por supuesto. Era alto con ojos profundos y una barba cuidada que complementaba su atractivo. Llevaban varios años juntos, y eran la pareja perfecta. Siempre posaban juntos en eventos, se dedicaban palabras bonitas en redes sociales, y se les veía felices y enamorados. Sus interacciones en las redes sociales eran constantes, con fotos llenas de corazones y comentarios que resaltaban su amor y admiración mutua. Parecía que la boda estaba a la vuelta de la esquina. Todos esperábamos el anuncio, la confirmación, el gran sí quiero. Se hablaba de una gran ceremonia, de una boda de cuento de hadas en algún lugar exótico. Y en lugar de eso, ¡boom! La noticia, como les decía, fue un bombazo. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que sucedió fue la ruptura. Pero no una ruptura cualquiera. No fue un simple hemos decidido tomar caminos separados. No, no. Fue mucho más dramático, mucho más impactante. Fue una explosión que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento turca, y que resonó a nivel internacional. La noticia llegó a través de un comunicado oficial, pero este no llegó solo. Vino acompañado de rumores, de especulaciones, de fotografías filtradas, de testimonios anónimos. Un caos total. Los medios de comunicación se volvieron locos, los fans se dividieron, y las redes sociales ardieron. Los hashtags relacionados con Ozge y Serkan se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. ¿Qué decía el comunicado oficial? Pues básicamente que Ozge y Serkan habían decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su relación. Un comunicado frío, escueto, carente de detalles que precisamente por su ambigüedad, alimentó la voraz sed de información de los medios y del público. El comunicado prometía privacidad y respeto por ambos, pero era evidente que esa promesa sería difícil de cumplir. Y ahí es donde la cosa se ponía interesante. Porque a pesar de la frialdad del comunicado, el trasfondo era mucho más complejo. La ruptura, la noticia, la explosión, dejaban entrever que había mucho más detrás. Los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz, como un virus que se propagaba por las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad? ¿Problemas en la convivencia? ¿Diferencias irreconciliables? Las especulaciones eran muchísimas, y cada una más descabellada que la anterior. Pero como suele suceder en estos casos, los medios, con tal de obtener la primicia, empezaron a filtrar información y a publicar fuentes cercanas a la pareja que revelaban detalles jugosos y la verdad, bastante dolorosos.
La guerra por la información se desató y los periodistas se lanzaron en busca de la verdad, o al menos de lo que se vendiera como tal. Se hablaba de una supuesta infidelidad por parte de Serkan. Se decía que había sido visto con otra mujer, en actitud cariñosa, en un restaurante de lujo. Que esta otra mujer, además, era una colega de profesión, también actriz, y muy famosa. Imagínense el escándalo. La rivalidad femenina se encendió. Y los rumores de traición y drama se multiplicaron. Las fotos no tardaron en aparecer, filtradas, por supuesto, y aunque no eran lo suficientemente claras como para afirmar nada con certeza, las especulaciones se intensificaron aún más. En las imágenes borrosas se veía a un hombre que se asemejaba a Serkan, y a una mujer, que se decía era la actriz, en una situación que no dejaba lugar a dudas sobre la cercanía entre ambos. La prensa del corazón se regodeaba con estas imágenes, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Pero ahí no terminaba la cosa. Otros rumores apuntaban a problemas de convivencia, a diferencias en sus proyectos profesionales, a la imposibilidad de compaginar sus agendas. Se decía que Özge estaba en un momento álgido de su carrera, con proyectos en diferentes países, su agenda estaba repleta de compromisos, y su agenda profesional estaba saturada, mientras que Serkan, al no ser tan solicitado, se sentía frustrado y celoso de su éxito. La envidia, el resentimiento, la falta de apoyo, se insinuaban como causas de la ruptura. La brecha entre ambos, se decía, se había ido ensanchando, y ya no había espacio para el amor. Y para añadirle más drama a la situación, se filtraron algunos mensajes de texto, supuestamente intercambiados entre Özge y Serkan, donde se evidenciaba una gran tensión entre ellos. Mensajes llenos de reproches, de reclamos, de acusaciones. Mensajes que mostraban una relación totalmente deteriorada, muy distante de la imagen de pareja feliz que proyectaban en público. En estos mensajes se notaba la decepción, el dolor, la ira y la tristeza. Se acusaban mutuamente de falta de compromiso, de egoísmo, de no valorar la relación. Todo esto, por supuesto, fue un auténtico cebo para los medios. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la situación, a debatir sobre las posibles causas de la ruptura, a entrevistar a expertos en relaciones, a comentar cada una de las fotos y cada uno de los rumores. Los especialistas en farándula se apresuraron a ofrecer sus análisis y predicciones. Los fans, por su parte, se dividieron. Algunos defendían a Özge a capa y espada, culpando a Serkan de todo. Otros, en cambio, se ponían del lado de Serkan, argumentando que las mujeres también pueden cometer errores. Los debates en las redes sociales se volvieron encarnizados, con insultos y acusaciones cruzadas. Los defensores de Özge resaltaban su talento y su integridad, mientras que los que apoyaban a Serkan lo presentaban como una víctima de la presión mediática y de la ambición de Özge. La presión mediática sobre ambos fue enorme. Los paparazzi los acechaban día y noche intentando obtener cualquier foto o declaración. Özge, por su parte, decidió guardar silencio. Se encerró en su casa, evitando las cámaras y las entrevistas. No quería dar declaraciones, no quería alimentar el morbo. Quería simplemente recuperarse de la situación, asimilar lo sucedido y seguir adelante con su vida. Su silencio, sin embargo, solo avivó la curiosidad y las especulaciones. Serkan, en cambio, optó por una estrategia diferente. Intentó mantener la calma, negando las acusaciones de infidelidad y argumentando que la ruptura había sido producto de un desgaste en la relación. Ofreció entrevistas e intentó mostrarse fuerte y resiliente, pero la opinión pública estaba en su contra. La gente, al parecer, no le creía. Sus declaraciones eran vistas con escepticismo, y cada palabra que decía era analizada y cuestionada. La situación llegó a tal punto que la productora de la serie que protagonizaba a Özge tuvo que intervenir. La actriz, al no querer hablar de su vida personal, se estaba volviendo un problema para la promoción de la serie, y por lo tanto, para la empresa. Las cosas se complicaron y se tuvo que tomar una decisión: o Özge hablaba, o su personaje corría peligro. El equipo de producción temía que la situación personal de Özge afectara la imagen de la serie, y por lo tanto su éxito. Finalmente, después de semanas de silencio, Özge decidió romperlo. Lo hizo a través de una entrevista exclusiva, donde, sin entrar en detalles, confirmó la ruptura y, con lágrimas en los ojos, pidió respeto por su intimidad. No culpó a nadie, pero tampoco justificó nada. Simplemente dijo que necesitaba tiempo para sanar y que, con el tiempo, todo se aclararía.
La entrevista fue un éxito de audiencia. Millones de personas sintonizaron para escuchar las palabras de Ozge, para tratar de entender lo que había pasado. Su sinceridad y su vulnerabilidad conmovieron a muchos, y su imagen pública se recuperó. Y así fue. Con el paso de los meses la situación se fue calmando y la polémica, poco a poco, fue perdiendo fuerza. Ozge, fiel a su profesionalidad, siguió trabajando en sus proyectos, cosechando nuevos éxitos y demostrando, una vez más, que es una de las grandes actrices del momento. Su regreso a la vida pública fue paulatino, pero seguro. Volvió a aparecer en eventos, en alfombras rojas, y su belleza y su talento brillaron con más fuerza que nunca. La tristeza y el dolor de la ruptura, poco a poco, se fueron convirtiendo en una lección de vida, en una oportunidad para crecer y para fortalecerse. Serkan, por su parte, intentó rehacer su vida, pero la sombra de la ruptura lo persiguió durante mucho tiempo. Su carrera profesional se vio afectada, y su imagen pública tardó en recuperarse. Tuvo que lidiar con el estigma de la infidelidad, con las críticas y con la falta de oportunidades. Intentó reinventarse, buscar nuevos proyectos, pero la sombra de Ozge siempre estaba presente. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Como ven, la historia de Ozge y Serkan fue un auténtico culebrón. Una historia llena de drama, de rumores, de especulaciones y sobre todo, de mucha tristeza. Una historia que nos enseña que a veces las apariencias engañan, y que la vida de las estrellas no siempre es tan perfecta como la pintan. Una historia que nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos, con sueños, con miedos y con errores. En resumen, hablamos de la impactante noticia de la ruptura de Ozge y Serkan, una pareja de actores turcos muy queridos, que conmocionó al mundo del espectáculo en septiembre de 2025. Vimos los rumores, las especulaciones, las fotografías filtradas y, sobre todo, el impacto que tuvo esta noticia en sus carreras y en sus vidas personales. Analizamos las causas posibles de la ruptura, el papel de los medios de comunicación, la reacción de los fans y el futuro de los protagonistas. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, déjenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la historia de Ozge y Serkan fue un montaje para la fama? ¿O creen que realmente se enamoraron y que, por alguna razón, las cosas no funcionaron? ¿Cuál es su opinión sobre la infidelidad? ¿Creen que Serkan fue realmente el culpable, o hay más en esta historia de lo que parece? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.